y vamos a comenzar con una oración. Entonces, Señor, te damos gracias en esta mañana, Padre Celestial, porque estás con nosotros, porque nos bendices, Padre, con la oportunidad de ver una vez más la luz del sol. Señor, te damos gracias porque cada mañana tus misericordias son nuevas y esto significa que nos das una oportunidad, Señor, de hacer las cosas nuevamente bien conforme a tu palabra, Señor. Eh, Te pedimos en esta mañana, Padre, que tú te muevas entre nosotras, que tu sabiduría, que tu Espíritu Santo esté con nosotras, Señor, que nos permitas escuchar, que abras nuestros oídos, Padre, y que permitas que estas palabras entren a nuestro corazón, que se plante la semilla, Padre, de la sabiduría en nosotras y que seamos mujeres entendidas, Señor, que podamos aceptar tu palabra, pero sobre todo que tu Espíritu Santo nos guíe para poderla llevar a cabo, Señor. En el nombre de Jesús te damos gracias. Yo te pido que tú uses la boca de tu siervo en esta mañana, Padre Celestial, para podernos dar el mensaje que tienes preparado a nosotras. En el nombre de Jesús te damos gracias. Amén. Pues bienvenidas. Vamos a comenzar bueno, a continuar porque ya habíamos empezado el día de ayer. Eh, Vamos a tener el Proverbios capítulo 10 de los versículos 11 al 21 el día de hoy. Y yo titulé la clase de hoy La sabiduría que se encuentra en los contrastes, porque así como hemos estado viendo desde ayer, estos proverbios están dados como en algo positivo, algo negativo, algo positivo, algo negativo, y está dando un contraste. Y, por ejemplo, para mí, que soy maestra, cuando pido que me den un resumen o que me den un proyecto, uno de los estilos es comparación y contraste o contraste. Entonces, esta es la manera en la que está usando Salomón en estos proverbios para llegar a dar un punto, ¿verdad? Entonces, pues los subtemas es un poco complicado porque en este proverbio, pues son varios, en estos proverbios son varios y están intercalados y regresamos a ellos constantemente. Entre los subtemas está pues obviamente las palabras y las acciones, la riqueza y la pobreza, la justicia y la desobediencia, etcétera. En el 10º capítulo, que es el que estamos viendo, encontramos una serie de contrastes entre la vida del justo y la vida del impío. Impío significa alguien que es malo, que está sucio. Entonces, destacando cómo nuestras elecciones y acciones impactan nuestras vidas y las que nos rodean, ¿verdad? Entonces, este capítulo comienza con la recopilación de los proverbios propiamente dichos. Estos ya son proverbios como tal. Estos son refranes cortitos de 2 líneas, contrastantes, fáciles de memorizar y de mucho impacto. Esta primera colección de proverbios se extiende desde el versículo 1 del capítulo 10 hasta el versículo 16 del capítulo 22 y se nos dice que provienen del rey Salomón. No todos probablemente vengan del rey Salomón, pero el rey Salomón fue quien los recopiló y alguien le hizo favor a su nombre de hacer esta recopilación escrita. Sabemos que esta sección ha sido diseñada cuidadosamente y hay 375 proverbios en esta sección. Y esto es increíble porque el valor numérico de la palabra Salomón, las letras y las palabras en hebreo tienen un valor numérico. Y si sumamos la palabra Salomón, nos da exactamente 375. Entonces, alguien recopiló cuidadosamente estos dichos para los que los leamos y reflexionemos en ellos y sepamos la sabiduría que quería transmitir Salomón, ¿verdad? Se hace un fuerte énfasis en el poder de nuestras palabras y en cómo pueden producir el bien o producir un desastre. Nosotros somos responsables de lo que decimos y en la palabra dice que nuestra palabra es como una espada de 2 filos, ¿verdad? O sea, tenemos que tener cuidado y podemos dar vida o podemos matar con nuestras palabras. Eso dice la palabra. A medida de que avancemos en los diversos proverbios, tenemos que prestar mucha atención a cómo se adquiere o se pierde la riqueza y de qué tipo de riqueza estamos hablando. No siempre la riqueza es material.
En ocasiones nuestras propias decisiones juegan un papel clave, pero otras veces están actuando fuerzas que escapan de nuestro control. Y quiero que en esta sección de proverbios nos hagamos una pregunta antes de empezar en nuestro estudio de hoy. ¿Cómo te conducen? Quiero que la tengan presente mientras escuchamos los proverbios. ¿Cómo te conducen estas ideas al temor del Señor en tu manera de pensar sobre dinero, sobre riquezas y sobre posesiones? Recuerden, no todo es dinero. Entonces, quiero que tengan esa pregunta ahí como atrás en el background, decimos en inglés, que la tengan ahí en la parte de atrás latente. Y en específico, este proverbio 10 regresa, va y viene con las palabras, lo que son las palabras y la riqueza. Es un poco lo que más trata este proverbio. Yo les dije que se agarraran su Biblia y que la tuvieran a la mano porque las voy a hacer leer. ¿Cuántas somos ahorita? Ahorita somos 12. Ah, bueno, somos suficientes para leer los proverbios que nos tocan. Entonces, si ustedes no levantan la mano, yo les voy a decir, le toca a fulanita. Entonces, ¿quién quiere leer el versículo 11 del capítulo 10 rapidísimo? A mí me gusta que interactuemos. Si quieren prender su cámara, adelante, si no, está bien. ¿Quién quiere leer el versículo 11? ¿Quién dice yo? Yo Ok, adelante, Julie. ¿Es Julie? no, soy Pili. Pili, perdón, Pili, adelante, Pili. Sí, buenos días. Buenos Dice, días. en la Biblia que yo tengo dice, fuente de vida es la boca del justo, pero la boca del malvado encubre violencia. Así es. La que yo tengo, que es la Reina Valera, dice, manantial de vida es la boca del justo, pero violencia cubrirá la boca de los impíos. ¿Y quién va a leer el versículo 12, por favor? Yo, Anita, Yo, Anabel. yo lo Adelante, leo. Anabel. Y después el que sigue, Adriana. ¿Y quién dijo yo? ¿Julie? Julie, sí, sí. Julie, ok. El versículo 12, después Anabel, después Adriana. Adelante, Julie. El, el oído El es odio, motivo. Perdón, perdón, Julie. bueno, hoy voy. El odio despierta rencillas, pero el amor cubrirá todas las faltas. Así es. Entonces vamos a desmenuzar estos dos versículos juntos. El manantial, dice, manantial de vida es la boca del justo, pero violencia cubrirá la boca de los impíos. Y el odio despierta rencillas, pero el amor cubrirá todas las faltas. Aquí se contrasta la boca del justo, que es fuente de vida, contra la violencia que esconde la boca del malo, ¿verdad? Ya que causan daño con sus palabras y se llevan a veces la vida, ¿verdad? Las personas que causan mal y están hablando mal, a veces nos desgastan demasiado. Se usa como comparación a menudo el manantial en la Biblia debido a su ubicación geográfica. Estamos viendo que, pues, donde se encuentra el cercano oriente, pues el agua escasea y es de dependencia de vida tenerla. Por eso es común que donde hay fuentes, donde hay agua, se establecen poblados, ¿verdad? Alrededor de ella. Y la constante presencia y despertar de luchas y problemas o las controversias es evidencia de odio. Entonces, ¿qué es lo que está haciendo Salomón aquí? Nos está diciendo que las personas que hablan bien son como un manantial, están dando vida y atraen a la gente a que se establezca alrededor de ellos, pero las personas que están constantemente hablando con violencia, con odio, están afectando la vida de los demás, ¿verdad? Entonces, el constante despertar de luchas o problemas y es evidencia de que algo mal está en su corazón, ¿verdad? Todas conocemos a alguien que nunca tiene algo bonito que decir, ¿no? O que, por ejemplo, decimos, hola, ¿cómo estás? Y luego, ay, es que no sé qué. Y empiezan luego muy negativos. Incluso nosotros a veces pasamos por etapas en las que, ay, bien, gracias. Y no es que tengamos que mentir. No es que tengamos que decir, muy bien, no, 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 no se trata de eso, pero
no siempre estar diciendo cosas negativas, no siempre estar diciendo cosas en contra, ¿verdad? Y luego en el versículo 12 dice, pero el amor cubrirá todas las faltas. Esto no se refiere a esconderlas, esto se refiere más bien a confesarlas. Y cuando existe amor en la otra persona, el amor nos va a mover al perdón, a la reconciliación, a olvidar, a no exhibir estas faltas, y esto es lo que cubrirá los pecados. Entonces, cuando una persona tiene a Dios, tiene la sabiduría de Dios en él, y otra persona comete una falta, y viene a esta persona que tiene la sabiduría de Dios y le confiesa sus pecados, sucede esto. El amor cubrirá todas las faltas. De hecho, si nosotros leemos en Primera de Pedro 4:8, Pedro se refiere a este proverbio cuando dice, y ante todo, tened entre vosotros ferviente amor, porque el amor cubrirá multitud de pecados. A esto es a lo que se está refiriendo Pedro cuando está volviendo a traer este proverbio. Es eso, es que cuando el amor de Dios, la sabiduría de Dios está en nosotros, eso va a cubrir las faltas. No es que las encubramos, es que el amor va a hacernos a que nos mueva al perdón y a cubrir las faltas de los demás sin que las estemos marcando constantemente. Entonces, a esto se refieren a estos primeros 4 versículos, a lo que hace la boca de una persona que tiene a Dios, que tiene la sabiduría de Dios, que se considera justa, y a lo que provoca una persona que no tiene a Dios y está constantemente trayendo problemas, está constantemente sembrando problemas, ¿verdad? Nuestras palabras tienen poder para construir o destruir. Debemos usarlas sabiamente para traer vida y no daño. Debemos tener mucho cuidado de no estar sembrando dudas, problemas, rencillas entre los otros. Hay que tener mucho cuidado con los chismes. Y eso es algo que yo creo que todas tenemos un poquito de eso, a veces mucho, a veces poco, pero tenemos que tener cuidado con eso, ya que esto demuestra a veces el odio que tenemos en nuestro corazón o que solo nos vamos a sentir bien si vemos que los demás también están en miseria. Y eso no es correcto. Si los identificamos en nosotros, tenemos que parar y pedir a Dios ayuda para que cambiemos estas actitudes, ¿verdad? Y si no somos nosotros, ojo, y ya identificamos a una persona, demos la vuelta y hay que empezar a orar por esas personas que vemos que hacen estas cosas, ¿verdad? Porque queremos que estas personas también cambien. El comentario bíblico para poder reforzar esto que estamos viendo en estos primeros 4 versículos es de Charles Spurgeon, que dice, él enfatiza la importancia de guardar nuestros labios para evitar causar daño con nuestras palabras. Cuando estemos así en plena acción y estemos escuchando que a lo mejor ya dijimos algo que no está correcto, refrenar nuestros labios para no seguir causando daño y pedir perdón. O sea, siempre es bueno que cuando nos dimos cuenta, ay, ¿sabes qué? Discúlpame. Yo una vez estábamos hablando una amiga y yo y dije un comentario, la verdad que no fue agradable, acerca de otra persona. Y el señor me llamó la atención. Al otro día le dije, ¿sabes qué? Ni siquiera conozco también a esa persona. Esa es una impresión muy mala que yo tengo y yo te pido una disculpa porque lo que dije no está bien. Y porque no quiero hacerte pensar que esa persona es así. Y no fue algo tan grave, pero sí el señor me llamó la atención. Entonces le dije, no, pues sabes qué, discúlpame y pues no vamos a hablar así. Y sí me acuerdo que el señor me puso ahí y tuve que pedir, y ni siquiera fue a la persona de la que hablé, fue a la persona que escuchó, porque ellos son los que están recibiendo nuestra basura, ¿no? Entonces hay que tener mucho cuidado. Vámonos con los siguientes versículos, el versículo 13 y 14. Y Anabel, ¿me puedes leer el 13? Adriana, el Claro que sí. 14, por favor. En los labios del prudente hay sabiduría, en la espada del falto de juicio solo garrotazos. Ok. Y el siguiente, por favor, Adriana. Los sabios se reservan sus conocimientos, mas cuando los necios hablan, el peligro amenaza. Y en la Reina Órale. Valera dice, los sabios guardan la sabiduría, mas la boca del necio es calamidad cercana.
Así es, me gusta escuchar las diferentes versiones porque tienen todas nos hacen entender de una manera más amplia. Muy bien, entonces en los labios del prudente se halla sabiduría, mas la vara o los garrotazos es para la espalda del falto de cordura. Los sabios guardan la sabiduría, mas la boca del necio es calamidad cercana. La sabiduría se halla en los labios de los que entienden. Cuando una persona tiene sabiduría, se encontrará en sus labios siempre. Las palabras con las que se desenvuelven van a revelar esta sabiduría que posee. Es como dijo Jesús en Mateo 12:34, que nos referimos mucho a ello, pero es totalmente cierto. De la abundancia del corazón habla la boca. Si nosotros nos llenamos de sabiduría, eso es lo que vamos a compartir. Nosotros vamos a compartir con sabiduría lo que nosotros ya entendimos, lo que nosotros ya está aplicado en nuestra mente, ¿verdad? Y está en nuestro corazón. Entonces, aquellos que se desenvuelven con sabiduría van a revelar esa sabiduría en cuanto hablen. Y luego dice, pero la vara, o sea, el castigo, la reprensión, es para las espaldas de los que no entienden, del que rechaza la sabiduría, porque acuérdense que la sabiduría es rechazada. Somos necios. No es que no haya sabiduría, no es que los pobres no tengan acceso, es que la rechazan muchas veces. Los que carecen de sabiduría deben de ser corregidos por el dolor representado por una vara utilizada para golpear a los que se portan mal. Ya sé que nosotros ya no practicamos estas cosas, pero a lo que se refiere es que si no hay vara de los padres, de todas maneras hay cierta consecuencias que llegan a ser dolorosas cuando no aplicamos la sabiduría, cuando la rechazamos. Entonces, más bien veámoslo así, como que la reprensión nos va a causar dolor, ya sea por consecuencia o porque no estamos queriendo aceptar esta sabiduría. Y luego en los otros dice que los sabios guardan la sabiduría, los sabios acumulan esa sabiduría, mas la boca del necio es cercana a quebrar. Comparando un poco la sabiduría con la riqueza, dependiendo la versiones que ustedes tengan. La sabiduría requiere conocimiento y al igual que las riquezas, es acumulable y es accesible para usarse cuando se necesita en el futuro. Por eso la comparan mucho como la perla del saber, o sea, le están dando un valor muy elevado porque es como la riqueza. O sea, las riquezas se acumulan y se pueden utilizar cuando son necesarias en un futuro. La sabiduría es igual. La sabiduría la podemos acumular, la estamos guardando y la podemos tener ahí accesible para usarse cuando sea necesario en un futuro. Y en contraste, pues está el hombre necio y su rechazo del conocimiento que lo coloca cerca de la destrucción, ¿verdad? Más que la acumulación de riquezas, debemos buscar acumular la sabiduría en nuestras decisiones de todo tipo, incluidas las financieras. En realidad, todas las decisiones de nuestra vida cotidiana tenemos que buscar la sabiduría de Dios. Por eso cuando Salomón pide, Dios le dice que le puede dar cualquier cosa, recuerdan que Dios se presenta a Salomón y le dice que le puede pedir lo que sea. Por eso Salomón pide sabiduría, porque a través de tener sabiduría para todas las cosas, las riquezas vienen solas. Entonces, es importante que recordemos esto. El comentario bíblico que voy a utilizar para afianzar esta información dice Allen Ross que la verdadera riqueza no está en la acumulación de bienes, sino de vivir conforme a los principios de Dios. Y esto es, obviamente, adquirir sabiduría. Entonces vamos a los capítulos 15 y 16 y tengo manitas levantadas. Sonia, el 15, Lizzie, el 16, por favor. Adelante. Sí, 15 dice, las riquezas del rico son su ciudad fortificada y el desmayo de los pobres es su pobreza. Así es. El 16 dice, la obra del justo es para vida, mas el fruto del impío es para pecado. Así es. Las riquezas del rico son su ciudad fortificada y el desmayo de los pobres es su pobreza. La obra del justo es para vida, mas el fruto del impío es para pecado.
La riqueza proporciona una medida de protección y provisión en este mundo, ¿verdad? Entre más riqueza sentimos más ciudad fortificada, estamos sintiendo un poco de protección. Y el trabajo, dice en la parte, en el siguiente, en los siguientes en el siguiente versículo, en el siguiente contraste, dice que la obra del justo es para vida. Entonces, dice que mientras en este mundo el trabajo para la persona que es justa, pues es vivificante, nos levanta y nos hace sentir que podemos trabajar más y que podemos obtener más de estas riquezas, ¿verdad? Mientras que pues en este mundo sabemos que la pobreza pone a un hombre pobre en desventaja, ¿verdad? Porque pues no tiene acceso a muchas cosas, al ser pobre a veces no tienen acceso a cierto tipo de educación, a cierto tipo de cosas que nos ponen en desventaja y a veces esta pobreza los lleva a un fin distinto, ¿verdad? La maldad tiene también una recompensa. No quiero que ustedes atañen la pobreza a la maldad, porque no siempre la pobreza es resultado de hacer algo malo. A veces la pobreza es resultado de decisiones que alguien más tomó y nosotros tuvimos que nacer en ciertas, pues en ciertas desventajas, ¿no? No siempre la pobreza es resultado de nuestro pecado, no siempre es paga de un pecado, pero sí es importante que sepan que la pobreza puede ser como resultado de tomar malas decisiones. Entonces, es importante que sepamos que con esto es una comparación, una de las comparaciones que está usando Proverbios en este caso. Entonces, en la siguiente dice que la obra del justo es para vida, mas el fruto del impío es para pecado. Cuando nosotros trabajamos de una manera justa, estamos trayendo vida, estamos trayendo, proporcionando a nuestras familias con ciertas cosas y la maldad también tiene recompensas, pero es el pecado y el juicio va a venir a esas personas porque siempre hay un juicio debido al pecado. Entonces es importante que decidamos de qué manera queremos obtener nuestro pan de cada día, ¿verdad? Si de una manera honesta o de una manera deshonesta, porque es importante que sepamos que la obra del justo es para vida, más el fruto del que no trabaja, de un deshonesto, es para pecado. Entonces, estas son las comparaciones que está hablando sobre la riqueza y la manera de obtenerlas. Entonces, la prudencia y la diligencia en nuestras acciones nos conducen a la estabilidad y el bienestar que estamos buscando, mientras que la negligencia y el pecado nos pueden llevar a pasar necesidades. Y como les decía, no siempre es resultado de pecado, pero sí pueden ser resultados de necedad, de tomar decisiones incorrectas. Y pues pagar las consecuencias de nuestros pecados siempre es una realidad, o sea, siempre vamos a tener que pagar la cuenta, les decía yo el otro día, ¿verdad? Adam Clark nos advierte sobre el peligro de la negligencia y la falta de diligencia, que pueden llevar a la ruina incluso a aquellos que tienen muchos recursos. ¿Cuántas veces hemos escuchado de gente que hizo mucho dinero y por tomar una mala decisión o sin sabiduría, terminan en la calle o terminan... Yo he visto, por ejemplo, fotografías de gente que eran modelos y tenían muchísimo dinero y estaban en la cúspide de su momento y por andarse metiendo en drogas, andarse metiendo en problemas sexuales y en cosas así, terminaron sin dinero, terminaron sin Dios, sin nada. Entonces, por eso es importante que tomemos nuestras decisiones con sabiduría, contando a Dios en todas las cosas y que pues la riqueza va a ser resultado de tener decisiones asertivas consultando a Dios y de estar en el camino de Dios y que muchas veces la falta de esta sabiduría, la falta de acercarnos a Dios es lo que nos lleva a la ruina. Vamos a ver los versículos 17 y 18. Por favor, alguien que quiera levantar la manita, si no, pongo a las que no han leído. Yo lo leo. Momento. Gracias, Gaby. 17. 17. Los que aceptan la disciplina van por el camino que lleva a la vida,
pero los que no Amén. hacen caso a la corrección se descarriarán. Así es. Y el versículo 18. Encubrir el odio te hace un mentiroso, difamar a otros te hace un necio. Ok, perfecto. Entonces está hablando de dos cosas. Una cosa está diciendo que camino a la vida es guardar la instrucción. Está diciendo que guardemos la instrucción. Una vez que se nos ha dado la instrucción, la tenemos que guardar. Pero quien desecha la reprensión, yerra. El que encubre el odio es de labios mentirosos y el que propaga calumnia es necio. Entonces, la sabiduría se gana y ya vimos que se acumula, pero también se mantiene. Y ese mantenimiento nos llevará por el camino de la vida. El estar constantemente alimentando esa sabiduría nos va a llevar por el camino de la vida. Pero rechazar la instrucción nos va a llevar, como decía la versión de Gaby, a descarriarnos, a salirnos del guacal, como dirían las abuelitas, ¿verdad? Y pues eso no es correcto, porque obviamente cuando Dios nos está dando una instrucción es porque sabe que la necesitamos y porque sabe que si la cumplimos vamos a estar de una manera firme caminando por ese caminito derecho, ¿verdad? Pero ya habíamos escuchado que la necedad nos está hablando constantemente y nos quiere descarriar, nos quiere llevar a un camino que no es el correcto. Luego habla sobre sentir odio. Sentir odio no es correcto, sin embargo, es común. Es común y al no admitirlo, estamos mintiendo. Es común que aquellos que están motivados por el odio oculten su motivación y por lo tanto mientan. En nuestros días, muy pocas personas admiten el pecado de odiar a alguien. Y pues la calumnia es una forma en que mienten. Alguien lleno de odio pues va a tratar de cubrir este rencor, estas cosas que siente y va a estar mintiendo constantemente. Y lo hacen propagando calumnias que no son más que acusaciones falsas en contra de otros. ¿Cuántas veces hemos visto que la gente, no sé, por ejemplo, a mí me gustan los programas a veces de investigación y este tipo de programas, luego vemos que la gente que comete delitos fuertes, incluso atenta contra la vida de la gente, tiene que mentir constantemente para que no lo descubran, ¿verdad? Y entonces entre esas mentiras, pues acusan o dirigen las investigaciones hacia lugares falsos para que no los encuentren a ellos, ¿no? Pues es un poco así, pero no necesariamente necesitamos quitarle la vida a nadie. Cuando nosotros tenemos cierto odio o estamos motivados por cierta, por el odio, terminamos mintiendo, haciendo calumnias, propagando cosas que no son correctas acerca de otras personas, ¿verdad? Entonces debemos de ser receptivos a la corrección de Dios y aprender de ella para crecer en sabiduría y madurez. Y aun cuando lleguemos a sentir odio, lo mejor es darnos cuenta y arrepentirnos e ir delante de Dios a pedir perdón. En la Biblia dice que no está mal que sintamos enojo. El problema es que pequemos a partir de ese enojo. Y este enojo nos puede llevar al odio y este odio nos va a llevar a tener todos estos resultados, ¿verdad? Entonces, es importante ir delante de Dios y solicitar la sabiduría, ya que al no hacerlo caemos en estas mentiras y calumnias hacia otros, siendo personas tontas porque Dios lo sabe todo y al final nos juzgará con su justicia. Entonces es importante que cuando sintamos cierto rencor, cuando sintamos cierto enojo, no es malo, de hecho es algo natural cuando nos enojamos. Dios también se enoja, dice que podemos traer a la ira de Dios, ¿verdad? Pero lo que no debemos de hacer, como dice la palabra, es pecar en consecuencia de este enojo. Entonces, cuando nosotros nos encontremos enojados, cuando nos encontremos airados, tenemos que parar antes de que cometamos un pecado. Entonces, es importante que apliquemos esto que estamos aprendiendo de ir delante de Dios, pedir perdón, solicitar su sabiduría para poder calmarnos nosotros, para poder resolver el problema que nos está afectando y nos está trayendo el enojo y entonces así poder
cambiar las cosas, porque al no hacerlo, al seguir enojados, al seguir haciendo las cosas con ese rencor, que ese rencor se convierte en odio, pues caemos en toda esta bola de mentiras y en todas estas calumnias y entonces, pues la verdad, como les decía, no son, pues nos estamos queriendo engañar a nosotros mismos y estamos siendo tontos porque en realidad a Dios no le ocultamos nada, Dios se lo sabe todo y Él pues nos va a juzgar con justicia. John Trapp señala que la corrección nos guía hacia el camino de la vida, mientras que la arrogancia nos lleva a la destrucción. A veces no aceptamos las instrucciones porque somos arrogantes, porque nos creemos mejor que Dios. Entonces es importante que aceptemos siempre la reprensión con humildad y le hagamos caso, ¿verdad? Después siguen los versículos 19 y 20. ¿Alguien que me lea el versículo 19? Yo lo puedo leer. Adelante. En las muchas palabras no falta pecado, mas el que refrena sus labios es prudente. Amén. ¿Alguien que me lea el versículo 20, por favor? Plata escogida es la lengua del justo, mas el corazón de los impíos es como nada. En la otra Así es. versión dice, plata fina es la lengua del justo, la mente del malo no vale nada. Así es. Gracias por leerme las dos versiones. Estos dos versículos están haciendo referencia a nuestras palabras, ¿verdad? La moderación en nuestras palabras nos preserva, nos cuida de no caer en pecado. Tenemos que ser moderados, refrenados, como ustedes la quieran llamar, mientras que la sabiduría en la comunicación nos hace valiosos, ¿verdad? Si nosotros usamos esta sabiduría para decir, hoy solo tengo que decir esto, no puedo echarle más de mi cosecha porque si digo un poquito de más, ya estoy pecando. Entonces, tenemos que tener esa moderación en nuestras palabras y nos preserva, nos cuida de no caer en pecado. Esto es parte de que esa sabiduría esté actuando en nosotros. Entonces, las palabras que el justo habla están llenas de bondad y beneficio. Ya les decía que de la abundancia del corazón habla la boca, ¿verdad? Y como elección usan la plata, que era muy valiosa en esa época, ¿verdad? Y para muchas personas, de las cosas más valiosas que guardan en sus memorias son las cosas amables y alentadoras o positivas pero genuinas que otros les han dicho. No sé si ustedes tienen este tipo de memorias, pero a veces las atesoramos demasiado en nuestro corazón cuando algún maestro nos dijo algo positivo, cuando nuestras mamás nos dijeron algo lindo, cuando alguna amiga dijo algo bonito, las palabras que alguien dijo en nuestra boda, todas estas cosas las guardamos como un tesoro, ¿verdad? Entonces, por eso dice, plata escogida es la lengua del justo. Entonces, está el contraste entonces que para muchas personas cuanto más hablan, más oportunidad tienen de pecar, ¿verdad? Es mayor el potencial de pecar cuando hablamos que cuando solo escuchamos. Tenemos que aprender a escuchar. A veces nos gusta tanto hablar, nos gusta tanto que nuestras palabras sean escuchadas que nosotros no estamos escuchando. Y entre menos escuchamos y más hablamos, más oportunidad hay de pecar. Muchos de nosotros podemos bendecir a otros y evitar el pecado simplemente hablando menos y restringiendo nuestros labios. Recordemos que así como la lengua del justo es valiosa, el corazón de los malos, de los impíos, no, de ellos no va a salir nada valioso, como nos decía una de las versiones que leyó Adriana. Y una vez más recordamos esto que les decía, ¿verdad? De la abundancia del corazón habla la boca, como dice Mateo. En el mundo hay corazones grandes y corazones pequeños. Y un corazón malvado es ciertamente muy, muy pequeño y casi sin valor. Pero tenemos que recordar que Dios aún ama el corazón de las personas malvadas y quiere transformar ese corazón en algo más grande. Entonces, ¿se acuerdan que cuando Betty nos dijo que no nos podemos poner a discutir con los necios? Entonces, en lugar de discutir con los necios, porque entonces vamos a abrir la boca de más y vamos a tener más oportunidades para pecar, vamos a orar por estas personas, porque por estas personas también murió Jesús. Entonces, no vamos a ponernos a discutir, hay que refrenar nuestra boca para no pecar y vamos a pedir por estas personas. Y mejor
tener cuidado y estar muy conscientes que de nuestra boca solo salgan cosas para bendecir a los demás. Debemos cuidar de cuándo y cuánto hablamos. Entre más digamos, sobre todo sin ser conscientes de nuestras palabras. Les decía el otro día que la sabiduría es ese filtro que tenemos aquí, ¿verdad? Hasta matemáticamente, por lógica, si hablamos más, estamos dando un porcentaje más alto a cometer imprudencias al hablar, ¿verdad? Sin embargo, podemos limitarnos a que de nosotros solo salgan bendiciones a los demás y evitar pecar al simplemente hablar menos y poner menos de nuestra cosecha, como les decía, cuando hablemos. Y que cuando nos pidan consejo, no demos luego lo que nosotros creemos, vayamos a lo que nosotros hemos aprendido en la palabra para poder dar un consejo sabio. Nuestras palabras deben de ser para los demás riquezas que atesoren en su corazón y no vacías o llenas de nada como las que salen del corazón de alguien malvado, ¿verdad? Adam Clark señala que la comunicación sabia y mesurada refleja un corazón justo y sabio, mientras que la habladuría insensata revela un corazón corrupto. Entonces hay que tener cuidado de ahora en adelante, y yo también prometo, porque todas, yo creo que muchos hemos pecado de eso, de hablar de más, vamos a tener que tener cuidado de la cantidad que hablamos y de la calidad de lo que estamos diciendo. De nuestra boca debe de salir bendición, debe de salir vida. ¿Recuerdan? Arriba leíamos del manantial de vida. Entonces tenemos que tener cuidado y refrenar nuestros labios. A veces tenemos muchas ganas de decir cosas y de, ay, cómo quisiera. Y a veces nos vamos y decimos, ay, le hubiera dicho esto. No, hay que tratar de refrenar nuestra boca y decir las cosas que solamente hemos aprendido con sabiduría de parte de Dios. Estas son las cosas que realmente edifican a los demás. Entonces hay que tener cuidado y hay que tener prudencia para poder decir las cosas. Y por último vamos al versículo 21, que nos está hablando de los labios del justo, ¿verdad? Entonces, ya, ¿quién me lee el último versículo? Yo, Adelante. los labios del justo orientan a muchos. Los necios mueren por falta de juicio. Así es. Ahí ahora sí que diría mi abuelita, ni más claro ni el agua, ¿verdad? Los labios del justo, en mi versión dice, apacientan a muchos, mas los necios mueren por falta de entendimiento. Nuestras palabras y acciones tienen el poder de influir en aquellos que nos rodean, ya sea para bien o para mal. Por eso les decía que yo tuve que pedir perdón cuando dije este comentario de esta otra persona, ¿verdad? Porque yo estaba influenciando en otra persona algo que yo creía que ni siquiera era cierto a lo mejor, ¿verdad? Que luego vemos a alguien y dices, ay, esa señora como que se ve así, ¿no? Muy, o no sé, decimos cosas que a veces no tienen por qué salir de nuestra boca, porque debe de ser plata lo que sale de nuestra boca, ¿verdad? Entonces, esas cosas pueden influenciar a los demás para bien o para mal. La palabra apacentar en este versículo, de hecho, viene de la palabra hebrea alimentar. Y Salomón probablemente quiso decir esto en un sentido simbólico. La idea es que son alimentados por las palabras, las personas que están alrededor de nosotros, por las palabras buenas y beneficiosas que habla el hombre o una mujer justa. O sea, es un alimento, es algo que nutre. Es como influir en la sabiduría de otros, es decir, les compartimos de lo que tenemos. Y en contraste, como ya lo hemos visto una y otra vez en los discursos de Salomón a sus hijos, hace mucho énfasis en la verdad del destino de los necios. Es decir, que el rechazo de la sabiduría por parte del necio no quedará sin castigo y finalmente lo llevará a la muerte espiritual o incluso en grados muy fuertes cuando prometen cosas a gente con las que están haciendo negocios, por ejemplo, que no son correctos. Yo lo veo, por ejemplo, entre los narcotraficantes. Ellos prometen y su vida queda en peligro porque dijeron cosas sin sabiduría, ¿verdad? Están prometiendo cosas que no están correctas y están metidos en cosas que no son de Dios. Entonces, finalmente sí puede acabar en una muerte física,
pero estamos hablando en casos de muerte espiritual también, ¿verdad? Entonces tenemos que tener cuidado de lo que sale de nuestra boca. Los labios del justo alimentan, influencian a los que están, o sea, a muchos, a los que están alrededor de nosotros, mas los necios mueren por falta de entendimiento. Debemos de cuidar, ya les decía, la calidad y la fuente de donde vienen nuestras palabras. Las palabras buenas y beneficiosas que nosotros hemos aprendido a través del estudio de la Biblia y de estos proverbios son beneficiosas y van a ayudar a los demás. Provienen de hombres justos estas palabras y las mujeres justas, ¿verdad? Nosotros tenemos que ser mujeres justas y que salgan de nuestra boca estas palabras que hemos aprendido que vienen de Dios. Y el rechazo de la sabiduría, ya lo hemos visto, se descubre la necedad de las personas, las cuales tarde que temprano pues caen en un juicio. Entonces es importante que nosotros valoremos de dónde están saliendo nuestras palabras, qué es lo que vamos a decir. Cuando alguien viene, por ejemplo, por consejo y alguien te dice, ay, fíjate que mi matrimonio está a punto de colapsar porque estamos pasando por muchos problemas. Y alguien que no tiene la sabiduría de Dios o ha rechazado la sabiduría de Dios le va a decir, pues divórciate. ¿Cuántas hemos visto por ahí en internet la de tú eres poderosa, tú te gobiernas, a Dios con eso, ¿no? Y, y cuántas sabemos que, por ejemplo, podemos luchar por nuestro matrimonio y si traemos delante de Dios las cosas y nos acercamos a Dios, Dios puede restaurar nuestros matrimonios y puede, mientras no, obviamente en la Biblia hay excepciones y en la misma Biblia dice que si nuestra vida corre peligro, entonces sí podemos hacer separaciones, ¿verdad? Y podemos hacer, pero en la Biblia también dice que no debemos de repudiar a nuestra pareja, ¿verdad? Que nosotros la escogimos y el Señor puede rescatar nuestro matrimonio. Entonces tenemos que tener cuidado de qué es lo que vamos a aconsejar, sobre todo si una persona está pidiendo consejo. No hay que darle nuestro consejo salido de nuestro rencor, de nuestro odio, de nuestro corazón que está vacío. Hay que tratar de dar consejo, alimentarnos primero de la fuente de vida, que es esta, para que entonces nosotros lo que estamos compartiendo sea alimento beneficioso para los demás. Entonces tenemos que cuidar de dónde viene esas palabras que están saliendo de nosotros. Charles Spurgeon destaca el impacto positivo que pueden tener las palabras sabias y justas en la vida de otros, guiándolos hacia la verdad y el entendimiento. John Trapp nos advierte sobre las consecuencias devastadoras de la falta de entendimiento y sabiduría que pueden llevar a la destrucción espiritual y emocional. Entonces, nosotros ahí tenemos todos los proverbios, están así divididos en dos, a partir de ahorita hasta el capítulo 22, 16, y son estos dos enunciados que uno nos va a decir la sabiduría y la consecuencia de no tener la sabiduría en ciertas situaciones. Entonces, como conclusión de estos versículos del 11 al 21, en este pasaje se nos muestra la importancia de nuestras palabras, nuestras acciones y nuestras actitudes en la formación de nuestra vida y en el impacto que tenemos en los demás. Desde la prudencia de nuestro hablar hasta la sabiduría en nuestras decisiones financieras, estos versículos que leímos nos instan a vivir con integridad y discernimiento. Eso es muy importante, el discernimiento, en todas las áreas de nuestra vida. Nos recuerdan que nuestras palabras pueden ser fuente de vida o de muerte y que la manera en que manejamos nuestras finanzas, incluso eso puede reflejar nuestra sabiduría o nuestra necedad. Pero más allá de estas lecciones individuales, estos versículos nos están invitando a reflexionar sobre el panorama completo de nuestras vidas. Nos están desafiando a buscar la sabiduría en cada aspecto de nuestra existencia, desde nuestras interacciones diarias hasta nuestras decisiones más importantes. Tenemos que consultar a Dios para todo, para todo. Nos recuerdan que la verdadera riqueza no se encuentra en la acumulación de bienes materiales, sino en vivir conforme a los principios eternos de amor, justicia y compasión, reflejando la sabiduría de Dios en cada palabra que hablamos y en cada acción
que tomamos. Y se va a ver el cambio. No nacimos sabios. Vamos adquiriendo la sabiduría, como les decía, la sabiduría la vamos acumulando, la vamos guardando y la estamos reservando para cuando se necesite en un futuro. Por eso la comparan con la riqueza, porque al igual que la riqueza, así se acumula la sabiduría. Entonces, es importante que sepamos que la sabiduría, no nacimos sabios, la vamos a ir adquiriendo y en el pasar de nuestra vida, vamos a ir viendo esa madurez, esa sabiduría, si es que no la rechazamos, ¿verdad? De Dios en nuestras vidas. Y cada vez va a ser más evidente que tenemos la sabiduría de Dios en todos los aspectos de nuestra vida, no nada más al dar consejo, no nada más en algunas cosas. Se va a ir viendo que la sabiduría de Dios está en nosotros. Entonces es importante que recordemos esto. Vamos a orar para cerrar. Esta es la conclusión y vamos a darle gracias. Señor, te damos muchas gracias, Padre, por darnos estos proverbios que nos podemos aprender de una manera sencilla y tenerlos ahí en nuestra cabeza, Señor, acumulando esta sabiduría para cuando la necesitemos. Te pedimos, Padre Celestial, que aquellas que sienten que no tienen buena memoria, Señor, recuerden estos versículos cuando lo necesiten, Padre Celestial, que tú los traigas a su mente cuando sean necesarios, que estemos constantemente buscando tu palabra, que estemos constantemente aprendiéndonos tus proverbios, Señor, para poder adquirir esta sabiduría, poder compartirla con los demás y que de la abundancia de nuestro corazón hable nuestra boca, que nosotros podemos compartir esta sabiduría que hemos estado aprendiendo y la podamos aplicar a nuestro día a día, Señor. Te damos gracias por revelarnos tu palabra, por revelarnos tus proverbios, por revelarnos tu sabiduría todos los días, Señor. Te damos gracias, Padre Celestial, porque estamos sedientas y hambrientas de aprender más y más de tu palabra, Señor. Todas las que estamos aquí, nos levantamos temprano, Señor, estamos dispuestas y abrimos nuestro corazón a tu sabiduría. Te damos gracias por cada una de las que están aquí y te pedimos que traigas a las que no se han conectado, Señor, a que se acerquen a tu sabiduría, ya sea a través de estos cursos, Señor, o a través de sus iglesias, Señor. Te pedimos por cada una de las que ha pasado por este grupo, Señor, o que están representadas en este grupo y que tú les puedas dar de esta sabiduría. En el nombre de Jesús te damos gracias en esta mañana y te pedimos que con esta misma sabiduría nos guíes el resto de nuestro día. En el nombre de Jesús te damos gracias. Amén. Pues